Nehemías capítulo 9, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres, y puesto de pies en su lugar, leyeron la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, dijeron: levantaos, bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre suyo, glorioso, alto y sobre toda bendición y alabanza. El pueblo de Israel había pecado, y los primeros en darse cuenta de esto fue Nehemías y los líderes, los levitas, que el pueblo de Israel estaba en esta situación. Mi querido hermano, no hay algo más malo cuando el pecado entra a una iglesia y los líderes son pasivos con el pecado. No se olvide, mi querido hermano, que lo único que obstruye la presencia de Dios es el pecado. Porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel, sucedieron muchas cosas, y entre las cosas que sucedieron, grandes conflictos hubieron precisamente cuando se introdujo el pecado dentro del pueblo. En una ocasión, Dios dijo a sus líderes: mi pueblo ha pecado. Mi pueblo ha pecado. Dios le dijo a Josué: mi pueblo ha pecado. Y si eran más de 600,000 personas, Moisés se preocupó y fue tienda por tienda, porque le dijeron: mi pueblo ha robado, ha escondido talentos de oro en sus carpas, bajo a la arena. Y Dios dijo: mi pueblo ha pecado. Porque tal vez con un pecado de un líder, de un colaborador, se echa a perder la presencia de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, dice: las moscas muertas hacen hacer y dar mal olor al perfume del perfumista. Figúrese, las moscas muertas, siendo un insecto tan pequeño, tan insignificante, pero que puede llegar a influenciar al perfume del perfumista. Puede llegar a que esa presencia ya no sea la misma, porque hay un mal olor. Dice:
Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Porque los sabios y honorables somos nosotros, los hijos de Dios. Porque aquí, cuando pecamos, pecamos contra Dios. No pecamos contra la persona. Es secundaria esa posición. La primera posición es que pecamos contra Dios, mi querido hermano. Y el que peca contra Dios automáticamente se siente lejano de Dios, porque Dios se separa de él. Aunque no quisiera nunca separarse, porque Dios nos ama. Porque la palabra pecado significa errar el camino. Cuando el hombre peca, automáticamente se desvía el camino. Y hace locura, como dice Eclesiastés, hace locuras. Cuando el hombre está, el pecado te ciega. El pecado no deja ver. El pecado te ata. El pecado te vuelve a esclavizar. Y si hay algo con que Dios también se siente enojado e irritado, es cuando el hombre peca. Cuando la iglesia está en pecado. Cuando no hay alguien que denuncie el pecado. Cuando no hay alguien que identifique el pecado. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué a Dios le duele tanto? Porque cuando hay pecado en la iglesia, entonces hay anatema. Y anatema significa maldición. Y cuando hay maldición, Dios no se puede contradecir. Dios no puede bendecir donde la iglesia provocó maldición. La iglesia tiene que liberarse, tiene que humillarse, tiene que pedir perdón para que Dios vuelva, para que Dios descienda, para que Dios traiga presencia de Dios. Pero he visto gente durante todo este caminar de años que le es tan fácil pecar, le es tan fácil tener relaciones y después volver como si nada, livianamente. No se olvide que usted va a enfrentar a Dios también, como lo voy a enfrentar yo. Por eso me he guardado, por eso me he cuidado, porque he sido consecuente. Sé que un día voy a estar parado frente al Señor y Él me va a preguntar y yo no voy a poder venir con mentira, porque Dios todo lo sabe, aún lo profundo del corazón. Dios todo lo escudriña. Y no vengamos a decir, es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, sí, pero cuando nos arrepentimos, cuando verdaderamente nos arrepentimos. Porque una cosa es arrepentimiento y convertimiento. Cuando hay arrepentimiento y convertimiento, suceden dos cosas. Primeramente, reconozco mi pecado y segundo, tengo la capacidad de cambios. Eso no significa convertimiento. Tengo una capacidad de cambio. Voy a cambiar, digo yo. Y usted tiene que decir, voy a cambiar. Esta parte no la hago más. Ahí tiene usted un arrepentido y un convertido. Y la palabra convertido es cambiar de giro. Usted va a ir para allá, el mundo va para allá en pecado, usted se devuelve donde van los santos, donde caminan los santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y este año usted tiene que comenzar bien. Usted tiene que comenzar bien, usted tiene que restaurarse, usted tiene que convertirse verdaderamente. Pero Dios le da la oportunidad para que se arrepientan y se conviertan, para que sirvan de todo corazón al Señor. Porque nos queda poco tiempo, el margen es estrecho, Cristo viene, el ángel está a punto de tocar la trompeta, el Padre está listo para dar la orden, Cristo está listo para volar. La iglesia está lista para ser levantada. No, todavía no, porque está durmiendo, está adormecida. La iglesia se tiene que levantar. En el nombre de Jesucristo se tiene que levantar. La iglesia tiene que decidir, la iglesia tiene que determinar, la iglesia tiene que cambiar. Este es un año propicio, hoy día es un año propicio, es el día propicio para decir, Señor, yo el 2011 voy a hacer otro, te voy a servir, voy a hacer tu voluntad, voy a renunciar al mundo y voy a seguirte. Porque si hay algo que Dios tiene, es la oportunidad que da. El problema que habiendo tanto conflicto en el mundo, uno está entendiendo que las oportunidades se están acabando. Ya no hay mucha oportunidad.
Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyereis su voz, porque tienes que seguirle a Él y seguirle solo a Él. Aleluya. Aprender a hacer el bien, dice. Aprender a hacer el bien. Primeramente dice Isaías, lavaos y limpiados y quitad la iniquidad. Escucha bien. Quitar la iniquidad. Es algo que tienes que hacer tú. No lo va a hacer otro por ti. Tú tendrás que hacerlo. Isaías dice esto, quitad la iniquidad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo, dice el profeta Isaías capítulo 1. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Póngase en pie. Vamos a empezar con un verdadero arrepentimiento.